Tengo la certeza que Dios va a sacarnos en victoria de esta situación. Así como cuando Dios metió su mano y sacó a Israel de 400 años de cautividad en Egipto. Y dice la Biblia que Dios los sacó con oro y con plata. Yo sé que para mucha gente esto suena un tanto extraño, pero tengo la confianza que Dios va a sacarnos de esta situación en victoria, bendecidos. Mi hermano, esto tiene que terminar. Esto va a acabar, y como dice la palabra, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y con toda seguridad que Dios está usando esta pandemia que ha afectado a las naciones del mundo entero para bendición de su iglesia. Amén. Esto nos está llevando a un nivel más alto de dependencia divina, nos está empujando a clamar más a Dios, a convencernos más de sus promesas. Y yo quiero en esta hora compartirte una palabra, y quiero tomar como base lo que dice Filipenses capítulo 4 del versículo 6 en adelante. Filipenses capítulo 4 del versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí en este versículo Dios nos exhorta a que no permitamos que ni el afán ni la preocupación tomen control de nuestra vida, sino que antes le demos a conocer a Él nuestras necesidades, nuestras peticiones a través de la oración, del ruego y de la acción de gracias. Y luego dice el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, yo he venido orando para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne tu corazón en este tiempo. Cuando oímos por parte del presidente que el aislamiento iba a extenderse 13 días más, vamos hasta el 26 de abril, yo sé que mucha gente se preguntó: ¿y cómo vamos a hacer para cumplir con nuestros compromisos, ya que no estamos devengando en ningún salario o no estamos recibiendo ganancias, ya que nuestros negocios están cerrados, ya que yo, que soy un vendedor informal, no he podido salir a vender lo que usualmente vendo? Mi hermano, y entiendo perfectamente tu situación. Sin embargo, la palabra dice que le demos a conocer a Dios nuestras necesidades a través de la oración y del ruego, y que entonces Él va a tomar control de esas necesidades, y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, va a gobernar nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y esa ha sido mi oración, mi hermano, que tú tengas la certeza que Dios está al tanto de lo que estás viviendo, que Dios está al tanto de la situación por la que estás atravesando, y que Él va a obrar a tu favor, que el Señor va a manifestar su gloria y su poder a favor de tus necesidades, hermano. Y entonces el saber esto, y más que saberlo, el creerlo, tiene que desatar la paz de Dios en nuestras vidas. Y finalmente dice el versículo 19 del mismo capítulo 4 de la carta a los Filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y quiero leerlo de nuevo, versículo 19 de Filipenses capítulo 4: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, la palabra nos dice que Dios suplirá todo, no dice algunas cosas, sino todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Yo hoy más que nunca he tomado este versículo para mí, esta promesa de la palabra de Dios, y lo confieso: Dios suplirá mis necesidades en este tiempo. No faltará el pan en mi mesa,
No faltará el alimento en mi mesa, no faltará el abrigo, no faltará el techo. ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios todopoderoso, un Dios que no está en crisis. Yo hago parte de la familia de Dios, hermanos, que no está en bancarrota. Y Dios me dice: Manuel, no entres en afán, no entres en preocupaciones. Ante mí preséntate y hazme conocer tus necesidades a través de la oración y el ruego, y yo voy a suplir todas tus necesidades y voy a hacer que mi paz sobreabunde en tu corazón, en tu mente, que mi paz gobierne tus pensamientos. Así que en esta hora yo quiero decirte, hermano, quiero animarte a que no permitas que ninguna preocupación, que ningún afán gobierne en tu vida. Y yo sé que para mucha gente esto suena loco. Hermanos, lo espiritual para los naturales es locura, porque lo espiritual solamente lo entienden los espirituales. Amén. Ahora, usted quizás se pregunte: pero ¿cómo puede Dios suplir mis necesidades cuando no estoy trabajando? ¿Cómo puede Dios suplir mis necesidades ahora que mi negocio está cerrado? ¿Cómo Dios puede suplir mi necesidad ahora que la empresa donde laboro ha cerrado sus puertas? Hermanos, ahora más que nunca tenemos que creer en lo milagroso. Tenemos que creer en lo sobrenatural. Yo siempre dije que tu trabajo en aquella empresa es un medio que Dios utiliza. El negocio que tú tienes es un medio, pero nuestra fuente de bendición es Dios. No confundamos los medios con la fuente. Quizás los medios se cierran, pero la fuente no se cierra. Y la fuente es Dios. Y yo quiero mostrarte hoy a través de la palabra 4 ejemplos rápidamente de cómo Dios obró y de los medios que el Señor usó para proveer las necesidades de su pueblo, las necesidades de su gente. Ok, 4 ejemplos. Número 1, Filipenses 4:18. En la misma carta que leímos ahora, Filipenses 4:18. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Filipos: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo fue un hombre que se dedicó a la predicación del evangelio. Si bien es cierto, Pablo, además de su ministerio, trabajaba fabricando kioscos, tiendas, pero la verdad es que habían ciertos momentos en donde el apóstol padeció necesidades. La Biblia dice en los Corintios, en la carta a los Corintios, que el apóstol Pablo tuvo que luchar con desvelos, con naufragios, pero también con ayunos, con hambres, etcétera, etcétera. Así que en cierto momento, en un momento de necesidad, el apóstol Pablo recibió un donativo de parte de la iglesia de Filipos. Así que en este caso Dios utilizó una iglesia para suplir la necesidad del apóstol Pablo. Seguramente la iglesia de Filipos fue inquietada por Dios. Sus líderes en cierto momento sintieron la inquietud, la carga de bendecir el ministerio del apóstol Pablo, y se pusieron de acuerdo y reunieron un donativo, y a través de Epafrodito se lo hicieron llegar al apóstol Pablo. En este caso entonces, y es el primer ejemplo que te doy, el Señor utilizó a una iglesia local, la iglesia de Filipos, para suplir la necesidad del apóstol Pablo. Amén. Hermanos, Dios se vale de muchos medios. Nosotros como iglesia, para la gloria de Dios, en estos días de aislamiento, hemos podido bendecir a algunos hermanos. Quisiéramos tener el músculo económico para bendecirlos a todos, pero la verdad es que no podemos. Pero de lo que hemos tenido, hemos compartido con los más necesitados.
La iglesia ha entregado mercados, hemos entregado ayudas económicas para que la gente pueda comprar algunos alimentos. Así que en este tiempo la iglesia, avivando el fuego, ha sido usada como canal de bendición para suplir la necesidad de algunos hermanos. En el caso de Pablo, fue la iglesia de Filipos, la iglesia que Dios usó para suplir la necesidad del apóstol. Hermanos, lo que yo creo es que en ciertos momentos Dios puede inquietar a una iglesia o a alguien que hace parte de la iglesia para que se convierta en un canal de bendición que termine supliendo nuestra necesidad. Ejemplo número 2. Vamos a leer Números capítulo 11, versículo 19. Yo he venido predicando en los devocionales acerca de estos pasajes que voy a leer. Números capítulo 11, versículo 19. Resulta que Israel iba peregrinando por el desierto y los israelitas se cansaron de comer maná y beber agua y quisieron comer carne. Y aunque no lo hicieron de la mejor manera, no pidieron de la forma correcta, sin embargo Dios decidió darles carne. Dios decidió concederles lo que ellos querían. Ahora, versículo 19 de Números 11 dice el Señor: no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, sino 20 días. Wow. No. Ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero. Dice el Señor entonces: no comerán carne ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: le daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Hermanos, Dios le prometió a Israel darles carne durante un mes. Ahora, esto bajo la lógica humana en el desierto era imposible. De hecho, Moisés, quien era el líder, se pregunta: ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede cumplirse esta palabra que esta gente coma carne durante un mes entero? Recordemos que aproximadamente el pueblo de Israel para aquel momento reunía 3 millones de personas. Pero Dios le dice: vamos a ver, le dice a Moisés, vamos a ver si se cumple o no mi palabra. Hermano, es igual contigo. Quizás tú digas o te preguntes: ¿cómo puede ser posible que Dios supla mis necesidades ahora que no estoy trabajando? ¿Cómo es posible que Dios supla mis necesidades ahora que mi negocio está cerrado? ¿Cómo es posible que Dios supla mis necesidades ahora que no estoy percibiendo ganancias? Y Dios te dice, lo leímos en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Hermanos, si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Dios no es hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. El líder Moisés en ese momento dudó y se preguntó: ¿cómo puede ser posible esto? Pero Dios le dice: vamos a ver si cumplo o no mi palabra. Ahora dice el versículo 31: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones. Muy bien. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Dios utilizó un viento, a lo que la Biblia llama un viento de Dios.
Y con ese viento Dios hizo que una bandada de codornices cambiara su ruta y volaran justo hacia el campamento de Israel. Poderoso. En el primer caso vimos cómo Dios utilizó a una iglesia, a la iglesia de Filipos, para suplir la necesidad del apóstol Pablo. En este segundo ejemplo, Dios utilizó un viento para cambiar la ruta de vuelo de una bandada de codornices, de tal forma que volaran justo hacia el campamento de Israel. Mi hermano, yo creo que Dios tiene el poder de hacer que la provisión vuele justo hacia nuestro campamento, hacia nuestras arcas, hacia nuestras casas. Y Dios, para cumplir su palabra, se vale de cualquier medio, hermanos. Dios no cambia, los medios sí cambian. En este caso entonces la palabra dice que habían tantas codornices que se amontonaron a 1 metro de altura. 2 codos es 1 metro aproximadamente. Imagínate cuántas codornices se requieren para que se haga un montón de 1 metro de altura. Y dice que habían codornices a la distancia de un día de camino. Esos son aproximadamente entre 15 y 20 kilómetros. De tal manera que todo aquel que hacía parte de Israel salió y recogió cualquier cantidad de codornices. Dios prometió lo que había cumplido. Aunque Moisés dudó en un momento dado, pero Dios lo cumplió. ¿Cómo lo hizo? Valiéndose de un fenómeno natural. Gloria a Dios. Tercer ejemplo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Encontramos una historia maravillosa. Cuando Siria sitió, rodeó al pueblo de Dios. Dice, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, rodeó a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Hermanos, la palabra dice que el rey de Siria, Ben-Hadad, vino y rodeó con su ejército a Samaria. Y cuando una ciudad era rodeada, nadie entraba y nadie salía. Por lo tanto, el pueblo dependía de los alimentos que habían logrado guardar. Pero llegó un momento que el sitio se fue alargando y la comida fue escaseando. Y entonces la gente comenzó a padecer, a luchar con el hambre. Y dice la Biblia que llegó un punto donde la gente comenzó a consumir estiércol de palomas. Imagínense, era tanta la hambruna, era tanta la necesidad que la gente se vio obligada a consumir estiércol de palomas. Una cosa bien terrible, bien funesta. Sin embargo, Dios metió su mano en aquel tiempo. Y Dios dio una palabra a través del profeta Eliseo. Segundo libro de Reyes 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo, el profeta: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, siempre está el incrédulo, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Y él dijo, el profeta: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Hermanos, en medio de la hambruna, en medio de aquel sitio que estaba sufriendo el pueblo de Dios, el profeta Eliseo da una palabra de parte del Señor y dice: Dios va a intervenir, Dios va a meter la mano. Aunque estamos viviendo una situación bien difícil, pero Dios va a meter la mano. Y de tal manera que tanto la harina como la cebada van a valer muy poco. Van a conseguirse a precios pero muy económicos. Y un incrédulo dijo: no puede ser posible.
Estamos rodeados por los enemigos. En ese momento no hay comida dentro de la ciudad, de tal manera que la gente está comiendo estiércol de palomas. Y entonces el profeta le dice: mira, tú por incrédulo, tú lo verás, pero no vas a poder disfrutar de esta bendición. Hermanos, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hizo Dios? Versículo 5 de Segunda de Reyes capítulo 7. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Recordemos que eran los sirios los que estaban rodeando a Samaria. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová, escuche, porque Jehová, gloria a Dios, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron los sirios al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Tremendo esto. Los sirios, dice la palabra, que fueron trastornados por Dios. Recuerde que los sirios eran los que estaban rodeando a Samaria, los que tenían la intención de conquistar a Samaria y hacerle daño, por supuesto. Era por causa del sitio de los sirios que el alimento estaba escaseando en Samaria. Pero ¿qué hizo Dios? Dios intervino y confundió a los sirios. Hizo que los sirios se llenaran de miedo, de pánico y que huyeran. Cuando Israel vino a observar qué era lo que sucedía, resulta que se encontraron con que el campamento de los sirios estaba abandonado, no había nadie, y los sirios en su huida dejaron todo tirado: ropa, comida, animales, y se cumplió al pie de la letra lo que Dios había dicho. Hermanos, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Ahora, no está en nosotros el saber la forma o el medio como Dios lo va a hacer. Nuestra responsabilidad es creer, y la de Dios cumplir con sus promesas. En el primer ejemplo, Dios usó a una iglesia, a la iglesia de Filipos, para suplir la necesidad del apóstol Pablo. En el segundo ejemplo, Dios usó un viento para darle carne a los israelitas durante un mes. Y en este tercer ejemplo, Dios trastornó a los sirios para que abandonaran el campamento y dejaran todo tirado, de tal forma que los israelitas vinieron y tomaron todo el botín que los sirios habían abandonado. Cuarto ejemplo, y esto es maravilloso: Jeremías capítulo 38, versículo 7. Jeremías capítulo 38, versículo 7. Dice: y oyendo Ebed-Meled, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto al profeta Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Meled salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Meled diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Meled en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí a trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Meled a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Hermanos, la Biblia dice que el profeta Jeremías lo echaron en una cisterna, y lo echaron por ser obediente, por declarar la palabra de Dios.
Y el rey consintió en esto. Unos príncipes fueron quienes lo echaron al profeta Jeremías en la cisterna, pero el rey consintió esto. Hermanos, lo que esta gente buscaba era que el profeta Jeremías muriera dentro de la cisterna de muerte. Cuando lo echaron, dice la Biblia que el profeta se hundió en el cieno, en el barro. Pero hubo un hombre, un etíope llamado Ebed-Meled, y ese fue el hombre de Dios. Ebed-Meled supo lo que hicieron con el profeta Jeremías. ¿Y saben qué hizo Ebed-Meled? Intercedió por el profeta ante el rey, arriesgó su vida ante el rey y le dijo: rey, no está bien lo que han hecho con el profeta Jeremías. Este hombre se va a morir de hambre metido en la cisterna. Y abogó para que el rey ordenara que sacaran a Jeremías. Y efectivamente Jeremías fue sacado de la cisterna, hermanos, y no murió. En este caso Dios aquí utilizó a un etíope. Yo quiero terminar diciéndote lo siguiente: Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y Dios lo va a hacer, porque Él no es hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta. Dios lo va a hacer. ¿Cuál es el método? No lo sé. Hoy te he enseñado 4 métodos, 4 medios que Dios utilizó para suplir la necesidad de su pueblo. Dios va a usar lo que tenga que usar para suplir tu necesidad, pero no te va a dejar en vergüenza. Dios no te va a dejar en vergüenza, mi hermano. Yo quiero que oremos en esta hora, y quiero que usted lo haga convencido de lo que hoy hemos estudiado. Amén. Cierra sus ojos y oramos a Dios. Padre Santo, gracias te damos por esta situación que estamos viviendo, Señor. Señor, quizás no entendemos perfectamente la razón por la cual estamos atravesando este tiempo de aislamiento, encerrados en nuestras casas, sin poder algunos trabajar. Muchos no están percibiendo recursos, Dios mío. Pero Señor, tú has prometido en Filipenses 4:19 que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y hoy hemos leído, Señor, 4 ejemplos de cómo tú obraste a favor de tu pueblo, Señor. Cómo tú los guardaste, cómo tú, Señor mío, enviaste tu provisión, saciaste la necesidad de tu pueblo, Señor. Bendito Dios, y yo creo que durante este aislamiento tú vas de manera milagrosa a suplir la necesidad de tu iglesia, Señor. Presentamos nuestras necesidades a través de la oración, del ruego, de la acción de gracias. Desde ya te damos gracias por los milagros que van a suceder. Desde ya te damos gracias por los milagros que van a ocurrir, Señor. Te pido que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde el corazón de mis hermanos. Te pido, Señor mío, que fortalezca la fe de tu iglesia, que no falte la fe en ninguno de mis hermanos, Dios de la gloria, y que cada uno de ellos pueda ver tu gloria en estos días de aislamiento, Señor amado. Que cuando pasen los días podamos recordar, Señor, lo que tú hiciste a favor nuestro durante este tiempo. Que aún podamos reír con gozo recordando tus maravillas, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Él va a utilizar cualquier medio, cualquier método, pero Dios lo va a hacer y no te va a dejar en vergüenza. Que Dios te siga bendiciendo.